que se han conectado en este webinar denominado Acceso al financiamiento a través del régimen de garantías mobiliarios desde la óptica de la banca, el cual tiene como objetivo abordar cómo el régimen de garantías mobiliarias ha incentivado el acceso al crédito con el respaldo de los diversos bienes muebles y cómo este régimen ha ayudado a la creación de nuevas líneas de crédito. Este webinar está siendo desarrollado por el Registro de Garantías Mobiliarios en coordinación y apoyo de la Escuela de Formación Registral. En este momento vamos a escuchar las palabras del licenciado Fernando Velasco, director del Registro de Garantías Mobiliarias. Muy buenas a todos y todas que nos acompañan este día. En mi calidad de director del Registro de Garantías Mobiliarias, en nombre de mi equipo de trabajo les damos la más grata y cordial bienvenida a este evento. A pesar de la crisis, nos estamos inventando para poder acercarnos a ustedes, nuestros usuarios, a todos ustedes que nos escuchan en este momento, y esto no solo ayudar a nosotros como administración pública a mejorar nuestro proceso en beneficio de ustedes, sino también ayudará a todos los que están interesados en este tema, en este régimen de garantías mobiliarias y cómo este sistema puede ayudar en beneficio de todos los pequeños, medianos y grandes empresarios. Este día tocará el tema acceso al financiamiento a través del régimen de garantías mobiliarias desde la óptica de la banca. Tenemos, y quisiera hacer una especial mención a mi buen amigo Moisés, que nos colaborará en la ponencia. Él nos acompaña del Banco Agrícola y nos dará esa importante óptica que tiene la banca sobre este sistema de garantías mobiliarias. Quiero aprovechar este espacio para dar unos anuncios importantes de nuevos servicios que van en beneficio de todos nuestros usuarios. Actualmente, quiero anunciarles que como registro de garantías mobiliarias ya contamos con una interconexión en los sistemas registrales de registro de comercio y registro de propiedad intelectual. ¿Y para qué sirve esta interconexión? Se van a preguntar todos. Ustedes ya podrán, son autorizados, quienes hacen inscripciones en el registro, se les podrá facilitar tener exponencial a la hora de realizar el formulario electrónico, ya que la información registro de comercio estará habilitada desde el sistema de garantías mobiliarias y automáticamente los espacios que tengan que ver con información de ese registro serán llenados y verificados sin espacio de error o de equivocaciones a la hora de llenar el llenado del formulario electrónico. De la misma forma, actúa a la hora de llenar el formulario del registro de propiedad intelectual, ya que tenemos también esa interconexión con ese registro. Próximamente tendremos certificaciones y constancias en línea. Con ello nos convertiremos en el registro de garantías mobiliarias en un registro 100% digital. Bien, estamos trabajando para poder incorporar próximamente la firma electrónica. Esperamos que con este evento podamos partir, aprender y solventar sus dudas e inquietudes. Sean nuevamente todos bienvenidos a este evento y gracias por acompañarnos. Licenciado Velasco, le agradecemos a usted también por sus palabras y en este momento pues vamos a proceder a comentarles acerca de la metodología que vamos a seguir para el desarrollo del webinar. En primer lugar, esta actividad tendrá una duración de 1 hora. Al final vamos a disponer de 10 minutos aproximadamente para poder dar respuesta a sus interrogantes, específicamente aquellas que se relacionen al acceso de financiamiento desde la óptica de la banca.
Durante el desarrollo del webinar, ustedes pueden utilizar el espacio para preguntas y respuestas. Y allí vamos a tener en esta ocasión el apoyo en la Secretaría Académica del licenciado Carlos Alemán. Él se desempeña como colaborador jurídico del Registro de Garantías Mobiliarias y él pues va a estar solventando las inquietudes de la primera parte de la presentación. Por otra parte, es importante mencionar que los micrófonos y las cámaras han sido desactivadas y esto ha sido de forma automática a través de esta plataforma que estamos utilizando. Además, es importante que ustedes conozcan que este webinar está siendo grabado y está siendo grabado para que posteriormente ustedes puedan acceder a él y puedan consultarlo de una manera más detenida. Esperaríamos que la próxima semana pues ya esté disponible, ¿verdad? Va a llegar un mensaje a través de las redes cuando ya esté subido en YouTube. Además, es importante pues aprovechar este espacio para invitarlos a que estén pendientes en los próximos temas que estará desarrollando el Registro de Garantías Mobiliarias. Los temas que tenemos programados durante este segundo semestre son la prelación de las garantías mobiliarias previsto para el 17 de septiembre, el tema de propiedad intelectual como garantías mobiliarias para el 6 de octubre, el régimen de garantías mobiliarias y el comercio electrónico para el 5 de noviembre y tendremos la ejecución de las garantías mobiliarias para el 2 de diciembre. De tal manera que les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes para que puedan inscribirse y participar. En este momento, entonces, tendremos para el desarrollo de este webinar como facilitadores, en un primer momento, a la licenciada Arlen Iraeta. Ella es abogada y notaria con maestría en gobernabilidad democrática y alta gerencia pública. Actualmente se desempeña como registradora en el Registro de Garantías Mobiliarias. Posteriormente, tendremos la intervención del licenciado Moisés Alfaro, licenciado en Ciencias Jurídicas con maestría en Ciencias Políticas, quien actualmente labora como gerente jurídico de gestión normativa y soporte operativo del Banco Agrícola. Posee amplia experiencia en el ámbito financiero por haberse desempeñado en el Banco Scotiabank, en el Banco de Comercio y en el Fondo Social para la Vivienda. En este momento, entonces, es un gusto para nosotros cederle la palabra a la licenciada Arlen Iraeta para que inicie con el desarrollo del webinar. Ok, tengan todas y todos muy buenos días. Mi nombre, como bien lo decían, es Arlen Iraeta. Es un placer pues para mí estar este día compartiendo con ustedes parte de la experiencia que hemos venido adquiriendo en el transcurso del tiempo, prácticamente desde el año 2014 con este tema pues que ha venido a ser nuevo en nuestro registro y para también la comunidad jurídica y también importante y muy relevante para la parte productiva de nuestra sociedad. Como bien lo decían, pues vamos a proceder a abordar la temática del acceso del financiamiento al crédito como una herramienta, digamos, para el acceso al crédito, pero también es importante mencionar pues que vamos a tener la óptica de la banca respecto a este nuevo régimen. Pues bien, decíamos entonces, vamos a hablar un poco sobre, de manera general, sobre la ley de garantías mobiliarias. No vamos a ahondar mucho en el tema, precisamente porque en capacitaciones anteriores o en webinars anteriores hemos abordado esa temática de manera más general. Sin embargo, nos parece importante iniciar comentando que la ley de garantías mobiliarias está basada en una ley modelo que fue propuesta por la OEA con la finalidad de que fuera una ley uniforme de carácter internacional y de que todos los países miembros de la OEA pudieran retomar en su normativa estas legislaciones. Entonces, es así que por decreto legislativo número 488 fue publicado en el año 2013 la Ley de Garantías Mobiliarias en El Salvador. Y a partir del 14 de octubre del 2014, el registro de garantías mobiliarias pues inicia sus operaciones. La Ley de Garantías Mobiliarias es una iniciativa moderna precisamente porque tiene una finalidad un poco diferente a las anteriores, ¿verdad? Que es también, de cierta manera,
ayudar a todos los sectores económicos y productivos de la sociedad, pero con especial énfasis a las micro, medianas y pequeñas empresas, para que estas, que eran un sector, digamos, vulnerable ante el financiamiento del crédito, pudieran de cierta manera ingresar o incorporarse a al financiamiento con el crédito a través de las garantías mobiliarias. Una de las iniciativas también de la ley es agilizar el crédito, precisamente porque vamos a ver que la dinámica establecida por ley dentro del registro de garantías mobiliarias es totalmente diferente a la que normalmente estábamos acostumbradas y que se ve en los otros registros públicos. Además, democratiza el crédito precisamente por lo que les mencionaba. La posibilidad de acceder al crédito en general se nos puede decir que lo tenemos todos. Sin embargo, cuando en la banca nosotros tratamos de solicitar un crédito, se nos realiza una revisión de todo nuestro récord crediticio y de todo nuestro historial para ver si nosotros podemos ser sujetos de crédito. Sin embargo, las garantías también componen un elemento importante para este análisis crediticio, pero ustedes se preguntarán también por qué, o es importante preguntarnos por qué. Ustedes saben que no todos tenemos la capacidad económica de tener bienes inmuebles, pero sí tenemos todos bienes muebles. Estos bienes muebles ahora pueden ser sujetos de garantía mobiliaria y es así que nosotros, por medio de nuestra iniciativa o nuestro emprendedurismo, podemos crear nuevas oportunidades de negocio y con estos bienes muebles creados, con estas nuevas oportunidades de negocio, podemos pedirle al banco que garantice nuestro crédito. ¿Por qué es importante? Nosotros sabemos que estos bienes han sido creados u obtenidos a través del esfuerzo constante que las personas emprendedoras o las personas que ya tienen negocios han venido realizando durante los años. Entonces, si yo como deudor quiero otorgar una garantía o decirle a mi acreedor, señor, yo quiero ingresar a la banca, yo quiero tener un crédito, analícenme, pero también yo le doy en garantía este bien que tanto me ha costado obtener. Es decir, yo como deudora, obviamente me ha costado obtener mis bienes y por tanto yo voy a tratar de cancelar mi deuda tal y como hemos acordado por un tema de confianza entre partes con la banca. Entonces yo lo que menos quiero es perder mi bien por no poder cancelar mi deuda. Sin embargo, esto es una de las partes elementales, me atrevería a decir, dentro del análisis crediticio que se hace. ¿Por qué? Porque también la banca analiza a la persona, al posible deudor, y pues considera el bien como garantía precisamente para, para garantizar el retorno de la cantidad de dinero que se ha otorgado. Entonces, en ese sentido, la ley de garantías mobiliarias busca potenciar el valor económico de los bienes muebles y democratizar de esa manera el crédito, en el sentido de que todos podamos acceder al crédito. Sin embargo, pues como ustedes escucharán, creo más tarde, en la ponencia del licenciado Moisés Alfaro, pues la garantía es uno de los elementos que se verifica al momento de realizar un estudio crediticio, un análisis crediticio. Además, la ley de garantías mobiliarias ofrece un mayor abanico de posibilidades financieras. ¿Por qué? Porque precisamente la ley de garantías mobiliarias ya no se enfrasca en las garantías, digamos, que ya hemos tenido regulados anteriormente, sino que podríamos ver que en el artículo 4, inciso tercero, y en el artículo 6, nos dan de manera ejemplificativa todas aquellas figuras jurídicas que ahora pues, son consideradas garantías mobiliarias. Y en el artículo 6 de la Ley de Garantías Mobiliarias nos describe todos aquellos bienes que ahora pueden ser dados o son considerados bienes garantizadores para el respaldo de nuestros créditos, generando así una posibilidad o una flexibilización de garantías precisamente para que nosotros como potenciales deudores, podamos dar o más bien respaldar nuestros créditos como un tema de confianza, un voto de confianza ante la financiera. Como les digo, nadie quiere perder sus bienes, ¿verdad? Por no cancelar nuestras deudas. Ahora bien, ¿cuáles son las innovaciones de la Ley de Garantías Mobiliarias? Pues una de las finalidades es la eliminación de los gravámenes ocultos. En sesiones anteriores hemos abordado esta temática y hemos dicho que la Ley de Garantías Mobiliarias
dentro de las finalidades es que sea un régimen unitario, unificado. Es decir, que en el registro de garantías mobiliarias se concentren todas las garantías mobiliarias, precisamente para evitar que los acreedores anden de registro en registro verificando si ese bien que se les quiere dar en garantía ha sido o no grabado previamente. Entonces, es por eso que decimos que el registro, la ley lo que pretende es que el registro sea un registro único y así eliminar los gravámenes ocultos que recaigan o que puedan recaer sobre los bienes muebles, siempre y cuando obviamente se hayan inscrito para darle la publicidad correspondiente. Además, cualquier acreedor puede identificar claramente el estado de su futuro deudor, precisamente porque la dinámica del registro es una dinámica más ágil y tiene un componente electrónico muy importante. Entonces, el acreedor, cuando el potencial deudor llegue a solicitar un crédito, fácilmente puede ingresar a la base de datos y verificar si esa persona tiene o no garantías inscritas, más específicamente aquellas que el deudor le quiera dar en garantía. Entonces, eso permite la agilidad para el otorgamiento del crédito. Entonces, ya no tendría la parte financiera que llegar al registro, hacer una búsqueda y todos aquellos temas que pueden dilatar el proceso del crédito. Además, la ley de garantías lo que prevé es que se disminuyan los costos para la constitución de la garantía mobiliaria, precisamente porque trata de bienes muebles, que aquellos que pueden ser bienes, obviamente sabemos que hay bienes que tienen como las marcas que pueden tener un valor muy alto, pero si nos referimos a aquellos bienes que son de menor cantidad, pues eso también permite que la constitución de la garantía tenga un menor costo. Además, y eso es parte de un complemento del punto anterior, el costo de inscripción se reduce. Déjenme contarles que la ley de garantías mobiliarias, dentro de su rango de aranceles, prevé o regula los aranceles o el cobro de aranceles más bajo que incluso lo que se cobraba antes de que entrara en vigencia la ley de garantías mobiliarias. Entonces, de esa manera se le está ayudando también al deudor, que es quien al final paga estos aranceles, a reducir el costo de inscripción. Déjenme decirles también, y creo que es importante mencionar, ya que también tenemos el acompañamiento del licenciado Moisés en calidad de representante de la banca, que la ley de garantías mobiliarias en un inicio reguló todas aquellas, de manera general, el cobro de aranceles. Sin embargo, se veía que salían dos figuras afectadas con relación al cobro de aranceles, que eran el crédito a la producción y el arrendamiento financiero. Es así que en acompañamiento también de la banca, un acompañamiento muy importante y a través del esfuerzo constante del registro de garantías mobiliarias a través del Centro Nacional de Registros, es que se logra, si mal no recuerdo, en octubre o noviembre del año 2019, la reforma de esos aranceles. Y entonces se vuelve al arancel original, que también lo tenemos ya incorporado dentro de nuestra ley de garantías mobiliarias, y ya estas dos figuras jurídicas en específico gozan de esos aranceles preferenciales que ya se tenían. Entonces podemos ahora afirmar que dentro los costos de inscripción siguen siendo bajos con relación a los costos que se tenía antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias. Además, una de las innovaciones que es importante resaltar con este régimen es la uniformidad de criterios registrales. Como les mencionaba, el registro tiene una dinámica tecnológica muy importante al momento del proceso de la inscripción. Entonces, nosotros proveemos de formularios estándares para que el acreedor vaya vaciando la información del contrato de garantía mobiliaria. Estos formularios, por el motivo o por el hecho de ser estándares, evita aquella diferencia de criterios registrales. Sabemos que al tener una diferencia de criterios registrales, esto puede permitir una dilación en el proceso del desembolso del crédito y esto pues obviamente repercute en que la persona al final no pueda iniciar pronto pues su negocio o de hecho fortalecer el ya existente. Entonces esto permite una agilización en el proceso de inscripción en pro no solo de la banca que también se ve beneficiada, sino que también de la parte productiva que ha solicitado el crédito. Además, otra de las innovaciones es que facilita la inscripción en diversas jurisdicciones.
Bueno, entonces usted me dirá, Arlen, ¿y entonces cómo es eso? Como les mencionaba, una herramienta tecnológica es un elemento importante en el sistema, es el sistema del registro de garantías mobiliarias. Usted puede estar en San Miguel, usted puede estar en Morazán, puede estar en Santa Ana, en San Salvador, en el mar, en el lago, donde usted considere, donde usted tenga que estar en ese momento, y desde ese momento usted puede ingresar a la plataforma del registro de garantías mobiliarias e inscribir su garantía mobiliaria. Usted me preguntará, Arlen, ¿y ese sistema entonces está habilitado 24/7? Pues sí, precisamente por el hecho de ser un sistema con ese componente electrónico, el servicio es 24/7. Usted puede inscribir a la 1 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, y su inscripción se va a realizar sin ningún problema. También sus consultas para precisamente ver la situación del deudor. Además, este nuevo régimen, por ende, incentiva la inversión extranjera. ¿Por qué? Precisamente porque al poder nosotros acceder con mayor facilidad al crédito, respaldado también con garantías mobiliarias, pues entonces nosotros podemos tener la posibilidad de desarrollarnos económicamente e incluso de atrevernos a competir, de ser competentes o poder sacar nuestros productos y de tener una inversión extranjera, porque no, ahora el sistema también nos permite poder llegar lejos, podemos llegar a China, importar, exportar, se pueden, ahora la brecha se nos ha abierto de mayor forma que nosotros podemos atrevernos a soñar con nuestros productos, que incluso podemos vender productos nostálgicos, X cantidad de cosas que ahora se nos facilitan por el tema tecnológico, y la ley de garantías mobiliarias pues incentiva eso también. La garantía mobiliaria, como les mencionaba anteriormente, puede recaer sobre todo tipo de bienes muebles. Y es importante quizás que hagamos la diferencia porque muchas veces nos dicen que somos un registro también de garantías inmuebles, ¿verdad? De bienes inmuebles, perdón. Y hacer la diferencia aquí que vale la pena aclarar, que nuestro registro inscribe todos aquellos bienes que recaigan sobre bienes muebles, ¿verdad? Precisamente porque el registro de inmuebles, para eso está el registro de propiedad raíz e hipoteca. Y hago este énfasis porque muchos de nuestros usuarios también se nos equivocan en esa pequeña diferencia. Sin embargo, aclarado el punto, entonces la garantía mobiliaria recae sobre bienes muebles. Pero es importante ver que nos dice que bienes muebles presentes y futuros. Nos da la posibilidad de que las garantías ahora sean presentes o futuras, para que los empresarios de todos los tamaños puedan financiar sus proyectos de crecimiento, innovación y fortalecimiento. Hemos puesto aquí un par de ejemplos que podemos decir que son los ejemplos básicos, ¿verdad? Podemos ver una zafra que podemos dar en garantía como crédito a la producción, podemos ver ganado, podemos ver maquinaria, los títulos valores, y todos también podemos ver bienes que son por medio del emprendedurismo, vehículos que ya son como de trayectoria continua, ¿no? Pero además, la ley de garantías permite la creación de productos innovadores que también permitan el acceso al crédito. Y poníamos ciertos ejemplos que de hecho ya nosotros tenemos también parte de ellos inscritos en el registro. Tenemos cultivos de tilapia como garantía mobiliaria, hay tendidos eléctricos que se han dado en garantía mobiliaria, maquinarias de producción, infraestructuras telefónicas, marcas. Y un importante ejemplo que poníamos aquí, que la tecnología nos permite innovar en los productos, pero también para ponerlos en garantía, los drones de agricultura. No sé mucho de los costos de los drones de agricultura, pero sí entiendo que son bienes que no son baratos, pues, y que por lo tanto pueden generar un valor económico para respaldar nuestras obligaciones crediticias. Sin embargo, también creo que es importante y es valedero decir que la ley de garantías mobiliarias, dentro de las innovaciones, pretende que la ejecución de la garantía sea más ágil, y en ese sentido incorpora dos vías por las cuales se pueden ejecutar ahora los bienes. También quiero hacer énfasis de que este tema de la ejecución de garantías mobiliarias lo vamos a abordar de manera más específica en otro de los webinars que tengamos, precisamente porque queremos darles a ustedes
una óptica también no solo registral, porque nosotros les estamos mencionando lo que la Ley de Garantías Mobiliarias regula. Sin embargo, queremos que también ustedes conozcan una óptica judicial respecto a estas variaciones o estas innovaciones que la Ley de Garantías Mobiliarias nos trae. Pero decirle de manera puntual que el legislador incorporó también que la ejecución o que la realización de la garantía en caso de un incumplimiento o demora puede hacerse a través de la vía notarial, el proceso judicial, pues que ya lo teníamos regulado, y la vía arbitral. Ahora bien, entrado más o menos o habiendo hecho una conceptualización, una idea de qué es la ley de garantía, de sobre qué recae la ley, qué es lo que pretende la ley, nos preguntamos qué es la ley de garantías mobiliarias. Pues bien, nosotros decimos que es un marco jurídico moderno, uniforme, de procedimientos ágiles, transparentes, seguros y económicamente accesibles. Este es un régimen, como les mencionaba, que permite potenciar el valor económico de los bienes muebles de diversa índole. Y aquí pues podemos llegar al artículo 4, inciso tercero, donde nos ejemplifica cuáles son consideradas garantías mobiliarias, o el artículo 6, donde nos dice cuáles son los bienes garantizadores, para nosotros tener más o menos una idea, que también más adelante lo vamos a decir de manera puntual, cuáles son esas ejemplificaciones que da la ley. Además, la ley de garantías mobiliarias, ¿cuál es la competencia que le da? El artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias nos dice que la ley es aplicable para la constitución de las garantías mobiliarias, para el registro, para la publicidad, la cancelación o la ejecución de las garantías mobiliarias. ¿Sobre qué? Sobre aquellas obligaciones de toda naturaleza mobiliaria, de toda la naturaleza presente, futura, determinadas y determinables. Y subrayo eso precisamente porque me parece importante mencionar que esa es la competencia que nos da la ley. Entonces son obligaciones de toda naturaleza, presente, futura, pero sobre todo, y para el tema de las futuras, determinadas y determinables, que pueden recaer sobre bienes corporales, incorporales, cosas mercantiles, derechos, acciones u obligaciones de toda naturaleza que se encuentren garantizadas, y vuelve a hacer énfasis la ley, de bienes muebles o cosas mercantiles. Y como les decía, el artículo 6 también nos regula esa situación. El artículo 4, inciso tercero, de manera ejemplificativa, nos da un listado de garantías que son de figuras jurídicas, perdón, que son ahora consideradas garantías mobiliarias desde entrada de la vigencia de la ley. Y entonces nos comienza a detallar que ahora la venta a plazo de bienes muebles es considerada garantía mobiliaria, que la venta de muebles con reserva de dominio también lo es, la compraventa con cláusula resolutoria, el arrendamiento sobre muebles cuyo plazo sea mayor de un año, el fideicomiso, la prenda mercantil y civil, las cesiones de créditos y de cuentas por cobrar. El contrato de arrendamiento financiero también es ahora considerado garantía mobiliaria y por lo tanto inscribible en el registro de garantías mobiliarias. La venta de bienes en consignación, endoso en garantía de todo género de títulos valores, y viene una parte muy importante que la doctrina le denomina números apertos. Nos dice, o cualquier otra operación con el efecto de garantizar un crédito y proteger los derechos del acreedor sobre los bienes muebles u otros que componen la garantía. Con eso podemos decir que garantiza o flexibiliza las figuras jurídicas garantizadas con bienes muebles, incluso a futuro. Y por eso es que tira esta posibilidad para que en un futuro podamos garantizar nuestras operaciones crediticias con cualquier bien mueble al que las partes le atribuyan también un valor económico. Ahora bien, me gustaría hacer un poquito de espacio para darnos la oportunidad de hablar de aquellos ejemplos de garantías mobiliarias novedosas en otros países. No nos vamos a ir muy lejos y hemos averiguado y con mucha gratitud que en países como en Costa Rica, la garantía mobiliaria, a pesar de que ha tenido sus momentos en que, por ser una ley novedosa, las personas pues tenemos un poquito de miedo o resistencia al cambio. Sin embargo, la ley de garantías mobiliarias ha comenzado a caminar, no solo en Costa Rica. Yo me atrevería a decir que también en El Salvador
Es un proceso y nosotros vamos pues en un buen camino, precisamente porque es una herramienta que si lo vemos desde la perspectiva también económica, es una herramienta que nos permite acceder al crédito para fomentar o fortalecer nuestros negocios o nuestro emprendedurismo. Entonces, en este caso, fíjense que nos encontramos con que en el Registro de Garantías Mobiliarias de Costa Rica se dieron 3 inscripciones, quizás dentro de las más novedosas, y una era se dio una garantía sobre un activo biológico. Esta comprendía estanques con peces vivos de agua dulce, peces en proceso de fileteado, peces en proceso de empaque, maquinaria dedicada a la cría de pescados, paneles de control y los motores. Esto sirvió de garantía mobiliaria. Yo entiendo que fue una cantidad bastante alta, pero esto es algo pues que no se da muy seguido realmente de ver este tipo de garantías, ¿verdad? Pero esta fue una de las garantías novedosas que se han otorgado también en Costa Rica. También se dio una garantía sobre una taquilla de concierto a futuro. Resulta que este concierto estaba programado por la empresa para que dentro de un año se pudiera llevar a cabo. Entonces, es un bien a futuro determinado y determinable, porque ellos ya sabían en cuánto iban a vender las taquillas, un aproximado de lo que ellos iban a recuperar, y en base a eso, pues la banca decidió otorgar un crédito. ¿Por qué traemos a colación estos ejemplos? Yo creo que es necesario, y déjenme contarles que estos ejemplos también fue una solicitud del director precisamente para incorporar de manera un tema muy importante y creo que es importante que nosotros podamos abrir nuestro conocimiento y ver aquellas nuevas experiencias que se están dando para nosotros también modernizarnos y poder entender de que la ley de garantías mobiliarias nos permite todo este tipo de garantías. Pues fíjense, sobre una taquilla de concierto, pues quién pudiera decir que realmente eso se puede dar en garantía. Pues déjenme decirles que sí se dio. En Costa Rica se dio y si mal no recuerdo, hasta el crédito ya fue cancelado. Otro de los ejemplos que nos ponían era una garantía que se otorgó sobre los flujos que resultaron de un contrato de licitación de obra pública. Estos flujos provienen de los pagos que el Estado le hace al contratista al momento de habérsele adjudicado una obra. Entonces, el contratista quiso acceder a un crédito y este flujo de dinero fue el que dio en garantía. Entonces, también pues los flujos ahora son un elemento importante que pueden ser objeto de garantía. Además, déjenme contarle que este último ejemplo que ponemos acá de ejemplos novedosos de garantías mobiliarias, es un caso que se dio en El Salvador y que sí ha sido inscrito. Ha sido una garantía sobre flujo de dinero proveniente de un contrato de un arrendamiento de inmueble. Recuerdo que lo estaba viendo y decía que las partes contrataron acceder al crédito, pero en garantía ellos estaban diciendo que el deudor daba en garantía ese flujo de dinero del contrato de arrendamiento que tenía con una empresa. El contrato de arrendamiento, si mal no recuerdo, el canon andaba como por $5,000. Entonces ellos decían en tantos meses el flujo de dinero que se va a generar es tanto, entonces nosotros damos en garantía esto. Y así lo pactaron las partes, le dieron un valor económico y pues se inscribió en el registro de garantías mobiliarias. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿quiénes son nuestros usuarios? Mira, ¿quiénes son los usuarios del registro de garantías mobiliarias? Déjenme contarles que la ley nos dice que cualquier persona puede ser usuario del registro de garantías mobiliarias. Sin embargo, dentro de los que nosotros igual hemos identificado, las instituciones financieras, oficinas legales también que pueden a través de dar sus servicios legales precisamente para inscribir las garantías mobiliarias, cosas que ya lo hacen. Empresas en general que tengan la calidad de acreedor, ¿verdad? Organismos internacionales, igual todos ellos obviamente tienen que tener la calidad de acreedor para poder inscribir garantías mobiliarias. Y como bien lo dice la ley, cualquier persona interesada en constituir una garantía mobiliaria. Ustedes se pueden preguntar, Arlen, ¿y puede constituir garantía mobiliaria una persona natural? Pues sí, déjenme decirle que si yo me dedico a prestar dinero, yo puedo o en algún momento necesito prestarle el dinero a alguien, pero me quiero garantizar con algo para, precisamente, obviamente, para garantizar que mi crédito se va a cancelar. Entonces, yo puedo, en ese momento tengo la calidad de acreedor, entonces yo perfectamente puedo inscribir mi garantía en el registro de garantías
mobiliarias. Ahora, les vengo a decir que el registro de garantías mobiliarias realmente ha sido una herramienta importante. Considero y mantengo que el registro de garantías es una oportunidad que se nos ha venido a abrir para cambiar la dinámica registral, ver una óptica diferente en la dinámica registral. ¿Por qué? Mencionemos una de las ventajas que tiene el registro de garantías mobiliarias. El sistema, iniciando porque el sistema del registro de garantías mobiliarias tiene una disponibilidad 24/7, lo que yo les mencionaba anteriormente. Además, como les mencionábamos, disminuye los costos de los acreedores para inscribir su garantía. Es fácil el uso del sistema. La primera vez pues cuesta, después de la primera vez usted se familiariza con el sistema y realmente es fácil inscribir en el registro de garantías mobiliarias. Además, le permite que las consultas y las asesorías sean de manera inmediata. Puede usted hacer sus asesorías o puede solicitar sus asesorías por medio del teléfono, del correo electrónico. Le habíamos puesto próximamente por WhatsApp, pero ya contamos con un WhatsApp Business del registro de garantías mobiliarias y actualmente tenemos un servicio de citas en línea virtual a la que les invitamos poder acceder precisamente para que en caso que ustedes tengan alguna duda y quieran directamente consultarla con nosotros, ustedes ingresan a la página del Centro Nacional de Registros y está haz tu cita en línea. Ustedes seleccionan el registro de garantías mobiliarias y ponen o escriben cuál es el tema de su interés. Y nosotros pues con mucho gusto atenderemos a su cita virtual y de hecho ustedes ponen la hora en que les sale mejor poder recibir su cita o su asesoría en línea. Además, mencionamos que otra de las ventajas del registro es que existe una eliminación de gravámenes ocultos precisamente porque el sistema se regula que el sistema sea unificado, el sistema de inscripción. Además, proporciona una base de datos única para todo el territorio nacional, es decir, que no tenemos oficinas en San Miguel y en Santa Ana. Nuestra única oficina y nuestra única base de datos se encuentra en San Salvador, precisamente porque como es un sistema en línea, usted puede entrar desde cualquier lado. Entonces, la base de datos es única. Quiere decir que la información no se duplicará, precisamente por esto, ¿verdad? Por esa herramienta. Además, simplifica el proceso de la inscripción de la garantía porque, como les mencionaba, no hay diversidad de criterios registrales y eso permite una agilidad. Obviamente, nosotros hacemos énfasis en que las personas o los acreedores o los usuarios autorizados más bien tienen que tener el esmero y el cuidado y la diligencia de inscribir bien sus garantías mobiliarias, ¿verdad? Una vez usted esté llenando el formulario, se tiene que percatarse de que todos los datos que usted esté ingresando sean los que corresponden a su contrato. Decíamos que los derechos de registro ahora son y gozan de un bajo costo. Además, permiten la realización de inscripciones en línea mediante la cuenta de usuario, porque para usted inscribir tiene que tener una cuenta de usuario y los tiempos de respuesta son inmediatos. Voy a hacer también aquí un comercial diciendo que el 4 de septiembre vamos a tener una capacitación en línea respecto al proceso de inscripción de la garantía mobiliaria. Así es que, por favor, el que esté interesado, pues también puede acceder a esto. Y pues decíamos que los tiempos de respuesta son inmediatos. ¿Por qué decimos eso? Los tiempos de respuesta son inmediatos en el sentido de que si usted quiere pedir, usted ya inscribió su garantía mobiliaria a través del sistema y usted quiere pedir una constancia o una certificación literal por el motivo que usted considere. Usted ingresa al sistema, obviamente previo al pago de los derechos de registro, ingresa al sistema, realiza su solicitud y nosotros tenemos un plazo de 4 horas hábiles contados a partir del momento en que usted realizó su inscripción. Entonces tenemos esas 4 horas para darle su producto solicitado. Sin embargo, si usted está en el registro, a usted le urge su certificación, nuestros tiempos de respuesta son inmediatos. Usted llega al registro, lo pide y en el mismo momento nosotros estaríamos dándole su certificación literal o extractada o su constancia de situación registral. Y me gustaría detenerme también aquí a decirles que a través del registro de garantías mobiliarias se han inscrito garantías mobiliarias que respaldan créditos que ascienden a esta cantidad pues tan pequeña y tan a veces tan difícil de leer, pero son 13.979.474.479.49. Este es un dato, si mal no recuerdo, que era del 18 de agosto, pero
obviamente pues hasta esta fecha, o sea, este día, el monto ha incrementado, pero es una cantidad nada despreciable de créditos. Con ello, ¿qué es lo que estamos diciendo? Con ello lo que estamos diciendo es que se acceden al crédito a través de las garantías mobiliarias y con ello podemos confirmar que las garantías mobiliarias sí son un elemento importante al momento de otorgar un crédito, precisamente por el tema confiabilidad y por el tema también que yo doy mi bien mueble sabiendo que yo no lo quiero perder porque me ha costado obtenerlo. Entonces, ese tema de confiabilidad entre las partes permite que estas cantidades hayan sido generadas y otorgadas a los diversos deudores. Ahora bien, ¿por qué la ley de garantías mobiliarias, y con esto finalizo, es importante para un empresario? Pues déjenme decirle brevemente 4 puntos. Primero, porque permite que se potencie el valor económico de sus bienes muebles. Como bien mencionábamos, si no tenemos bienes inmuebles, ¿cómo accedo al crédito? Pues la ley de garantías mobiliarias potencia el valor económico de la diversidad de bienes muebles y a través de eso, pues nosotros podemos llegar a la banca y decirle, señores, yo quiero un crédito, realíceme el análisis crediticio que usted ya tiene dentro de su lógica financiera. Pero también aquí está mi valor, mi bien mueble para sustentar o para respaldar mi crédito. Además, decíamos, porque abre las posibilidades de acceder al crédito precisamente por todos esos bienes que podemos dar en garantía. Además, se dice porque a través del crédito y a través de la garantía mobiliaria como parte del análisis crediticio, podemos fortalecer la productividad de nuestra empresa. Y finalmente, porque permite al empresario iniciar sus ideas de negocio. Fíjese que yo he tenido la oportunidad en este lapso de tiempo, pues que vivimos tan difícil en la pandemia, he visto mucha gente florecer. Obviamente hay mucha gente que ha perdido, pero también hay mucha gente que ha florecido. Las ideas, las innovaciones, la misma necesidad nos hace ir innovándonos y eso nos permite, yo he conocido gente sin ánimo de desmeritar, que a través de sus ventas en los mercados, de sus ventas de lácteos, de sus ventas de huevos, incluso han podido adquirir más bienes y esto les ha permitido tener una flexibilidad o tener un mejor récord crediticio y eso pues eleva la calidad de vida y eleva la calidad de vida no solo para la persona, sino que para los empleados y de hecho pues para el país. Así es que con esto finalizo mi presentación, no sin antes decirles que sabemos que la ley de garantías mobiliarias posiblemente tiene algunos factores que mejorar. Como toda ley nueva, nosotros sabemos y nosotros como registro de garantías mobiliarias estamos conscientes y estamos con todo el empeño posible de mejorar y de ir mejorando. El director del registro de garantías mobiliarias les decía nuevos servicios. ¿Cuál es la intención de esta administración? Mejorar, acercarnos al usuario, potenciar aquellas cosas que dentro de nuestras manos estén precisamente para acercar todos nuestros servicios y agilizar nuestros procesos y dar oportunas respuestas y eficientes ante las solicitudes que ustedes hacen. Así es que les dejo, gracias por el tiempo que se han tomado por escuchar mi ponencia y les dejo al licenciado Moisés Alfaro, a quien también pues aprovecho y agradezco la oportunidad de tomarse el tiempo, una persona pues muy ocupada por sus labores, pero agradecida que estés con nosotros y pues dejo en este momento el espacio precisamente para que él pueda hacer uso de la palabra y acceder pues a su presentación. Feliz tarde y gracias. Muchas gracias, Arlen. Gracias por los temas que nos has compartido. Son sumamente interesantes también y muy relevantes para la temática que estamos compartiendo. En realidad, desde que mencionaste el tema, ha sido un tema muy interesante y muy de actualidad. El acceso al financiamiento a través del régimen de garantías mobiliarias consideramos desde la banca que es algo sumamente importante en estos momentos en que hay tantos cambios que se están sucediendo en todos los sectores económicos y pues uno de ellos es el sector financiero. Creo que las garantías mobiliarias y los beneficios que la ley nos da van a ser muy relevantes. Así que comenzamos. Vamos a tocar, creo que algunos temas ya tú los adelantaste, pero vamos a
comenzar con la presentación explicando en qué consiste la actividad bancaria. Yo creo que muchas veces se logra ver una parte nada más de lo que los bancos hacemos, que es otorgamiento de crédito. Algunas veces se piensa que es una operación bastante sencilla, pero en realidad lleva atrás una regulación bastante fuerte, una carga regulatoria bastante fuerte, que es una parte que no se alcanza a visualizar siempre, pero comienzo nada más explicando que conforme a la ley de bancos, la actividad bancaria consiste en esto, en la muy conocida o muy escuchada función de intermediación de los bancos. Es decir, nosotros lo que hacemos es captar fondos del público a través de instrumentos financieros, el más conocido pues, son los famosos depósitos que captamos de nuestros clientes, y esta captación de dinero, esta recolección que se hace de dinero, se utiliza una muy buena parte de eso para la colocación en el público en operaciones activas. Es decir, las operaciones activas son aquellas en las que nosotros nos convertimos en acreedores a través de, pues, lo más importante, los contratos de crédito, desde banca de personas hasta créditos empresariales. Ahora, como actividad bancaria, ¿cómo están regulados los créditos? Vamos desde la regulación más básica, el mutuo, el famoso contrato de mutuo que está regulado en el Código Civil. Es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Las cosas fungibles por excelencia pues es el dinero. Entonces, así de sencillo se plantea el contrato de mutuo, que es uno de los que fundamenta las actividades, las operaciones activas que los bancos hacemos. El famoso préstamo común y corriente que conocemos. También hay otra modalidad, pero que solo voy a mencionar rápidamente, que son las líneas de crédito, que son operaciones en las que se pone a disposición de los clientes un cierto cupo de dinero que puede estar renovándose permanentemente o simplemente se va agotando. Pero son las líneas de crédito o aperturas de crédito. En este caso nos quedamos con el mutuo. El préstamo mercantil, que está regulado en el Código de Comercio, viene siendo una especie de derivación del mutuo, pero dice el Código de Comercio que el préstamo mercantil, cuando se otorga por instituciones bancarias o de crédito que realicen tales operaciones o por personas dedicadas a actividades crediticias. En este caso, nosotros como banco estamos sujetos a la regulación también del Código de Comercio del préstamo mercantil. Ahora, dentro de esta carga regulatoria que les comentaba, también tenemos una serie de normas técnicas que nos regulan básicamente la totalidad de nuestra operación, desde temas de créditos hasta cómo funciona una agencia bancaria. Un activo de riesgo, conforme la NCB 022, que es una de las normas técnicas que nos regulan los activos de riesgo y la constitución de reserva de saneamiento, se dice que un activo de riesgo básicamente es lo mismo que un crédito. Créditos deberán entenderse como activos de riesgo crediticio, nos dice la norma. Y son todas aquellas operaciones que de alguna manera signifiquen financiamientos directos o indirectos a favor de personas naturales, jurídicas o grupos de personas. Ahí comienza a hacerse un poquito más complejo el concepto, pero es importante que sepamos que también tiene una regulación en las normas técnicas. Y esa norma técnica dice que da una especie de listado de cuáles son esas operaciones que se van a entender como activos de riesgo. Creo que ahí lo que más nos interesa pues, es el número uno, ¿verdad? Los préstamos, por ahí están la fianza, otras cuentas por cobrar, créditos no clasificados, arrendamiento financiero, que son increíbles en las inmobiliarias. ¿Qué más hay interesante? Pues las fianzas, en el caso de los bancos, préstamos vencidos por entes de fianzas honradas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una especie de catálogo ahí de cuáles son los activos de riesgo que se van a comprender. Tenemos que clasificarlos como riesgo conforme a esta norma técnica. Ahora, la ley de bancos en el artículo 59 nos dice, ya Arlen lo comentó, cuáles son los criterios en los que se debe sustentar un financiamiento, es decir, qué es lo que yo como banco debo evaluar para considerar si un crédito procede o no procede, si doy un crédito o no lo concedo y bajo qué condiciones. Este artículo, que son los criterios para otorgamiento, financiamiento y tipos de plazo, dice
que nosotros como bancos debemos sustentar el otorgamiento de esos financiamientos en un análisis. En un análisis de lo más fundamental es apreciar cuál es el riesgo de recuperación de esos fondos. Y da una especie de listado, que no es la única regulación, pero sí es la fundamental, da una especie de listado de cuáles son las cosas que debo considerar. En primer lugar, la capacidad de pago y empresarial del solicitante, es decir, qué tanto riesgo tiene este solicitante de pagarme o no pagarme. Su solvencia moral, que es algo que pues muchas veces pensamos que no tiene relevancia para el sector financiero, pero también la solvencia moral de un cliente, especialmente respecto de temas como el lavado de dinero, pues, incluso su fama mercantil, por ejemplo, cómo es una persona de moralidad conocida. La situación económica y financiera presente y futura, para lo cual también tiene que hacerse, obviamente, pedir estados financieros, hacer una especie de análisis de cómo ha sido el comportamiento de los ingresos, tanto una persona natural, un asalariado, alguien que pertenece al segmento de banca de personas, como también alguien que pertenece a un segmento como banca empresarial. Aquí está uno de los que más nos interesan para los efectos de la presentación, las garantías. ¿Cuáles son las garantías que son necesarias en caso que lo sean? Porque hay algunos tipos de financiamientos en los que no son la mayoría, pero hay un tipo de financiamiento básicamente para sectores empresariales en los que hay un momento en el que la garantía se puede de alguna manera obviar o se hace una especie de análisis diferente al tener una garantía o no. Luego, pues básicamente hay otros requisitos, pero incluso dice también podrá solicitar otros elementos que consideren necesarios, ¿verdad? Hay todavía una apertura, como les digo, hay otras normas técnicas también que nos hacen ciertos requisitos, hay otra legislación que tiene requisitos por ahí dispersos, pero esto es el más fundamental, el 59 de la Ley de Bancos. Ahora, las garantías. ¿Qué es una garantía? Aquí también solamente se los quiero dejar planteado. En el Código Civil pues tenemos los derechos reales. Básicamente solamente es para que quede en sus mentes. Dentro del Código Civil tenemos la prenda de la hipoteca como las garantías por excelencia, que son derechos reales. Aquí en la parte de la izquierda de la presentación les he puesto básicamente qué se considera para el Código Civil un derecho real. En el Código de Comercio sí se regula específicamente, al menos está denominado el contrato de garantía, pero no está desarrollado. Y también tenemos la prenda mercantil, la fianza mercantil y la hipoteca, que son tres figuras que sí desarrolla el Código de Comercio. Pero si ven, hay una coincidencia ahí entre la prenda y la hipoteca, ¿verdad? Tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, que son como las garantías por excelencia. Aquí hay una pequeña definición: el derecho que se otorga a favor de un creador para aseguramiento de una obligación, puede recaer sobre un bien mueble o un inmueble, y el artículo 4 ya nos dice, de la Ley de Garantías Mobiliarias, dice que es el derecho real constituido por un deudor garante y a favor de un acreedor para garantizar el cumplimiento de una o varias de sus obligaciones, ya sea propias o de un tercero. El concepto está perfectamente definido respecto de todo el resto de la legislación fundamental, que es el Código Civil y el Código de Comercio. Ahora, nada más quiero retomar lo que vimos hace un par de láminas atrás, el riesgo de retorno o repago del monto financiado, es decir, que el sector financiero no toma únicamente como un eje central de análisis el valor de la garantía. Es decir, si una garantía puede valer $1 millón y está pidiendo un financiamiento de $100,000, tengo una cobertura extremadamente amplia, pero el perfil de ese cliente o el riesgo de retorno o repago de esos fondos no es suficiente para dar un financiamiento que probablemente sea un financiamiento estructurado, es decir, que no sea un financiamiento sencillo o estándar, no quiere decir que yo automáticamente voy a dar ese financiamiento. Hay de hecho normatividad en la que, especialmente sobre el lavado de dinero, que ya me hace una especie de obligación al banco de tener una debida diligencia del por qué alguien puede estar solicitando
un crédito de un valor reducido ofreciendo una garantía de un valor mucho mayor. Eso recientemente y por los requerimientos de lavado de dinero se ha hecho bastante énfasis en cuanto a la debida diligencia que los bancos hacemos. De hecho, tuvimos un caso de una persona que estaba pidiendo para comprar una casa que valía aproximadamente $500,000, estaba pidiendo $50,000, por ejemplo, y queriendo dar la casa en garantía. Es importante que la segmentación de los créditos se hace en razón del perfil del cliente y del tipo de negocio del mismo, no solamente por el tipo de garantía. Dentro de ese perfilamiento que se tiene de cliente o segmentación de los clientes, en realidad hay momentos en los que la garantía puede ser muy estándar para todo ese tipo de créditos, pero en los productivos, que es lo que más nos interesa para efectos de la presentación, sí un análisis más detenido y un consenso entre lo que un cliente me puede dar como garantía y lo que yo puedo aceptar. Aquí únicamente pongo nuevamente la lista de los temas que ya vimos que son los elementos que debo tomar en cuenta para la evaluación de un crédito. Ahora, hay llamémosle una excepción, y esta es una ley reciente, se aprobó en el mes de abril. De alguna manera se aprobó enfocado en la emergencia por el COVID. El título en realidad es bastante atractivo, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar, la verdad. Hay muchos elementos que no se analizaron por efecto, entiendo yo que la emergencia, pero la ley se llama Ley Especial para facilitar el acceso al crédito. Y esta ley crea una figura muy interesante de un crédito que se llama crédito por primera vez. Y lo define así, las solicitudes de crédito donde el solicitante cuenta con garantías hipotecarias u otras garantías aceptadas por instituciones financieras, pero este cliente o solicitante carece de historial de crédito en instituciones financieras y tiene una fuente generadora de ingresos o la tendrá una vez implemente el proyecto productivo o objeto de financiamiento, que coincide perfectamente con el concepto de la ley de garantías mobiliarias, que te dice que puedes aceptar también garantías o bienes con un valor futuro. Los créditos otorgados bajo esta modalidad corresponderán a aquellos otorgados por cuantías iguales o inferiores a $30,000. Es decir, este tipo de crédito se puede conceder a una persona que, no obstante, no tiene un perfil crediticio definido, es decir, no tiene historial crediticio, puede ser que no tenga en este momento un flujo de dinero que asegure el repago de una obligación, pero sí cuenta con una garantía hipotecaria u otra que sea aceptable conforme a la normatividad que nos rige a los bancos. Solamente que el techo que tiene por este momento es de $30,000 de Estados Unidos. Es decir, es una excepción a lo que les he venido manifestando anteriormente, y que sí prevalece básicamente el criterio de que hay una garantía que es aceptable, y que si tiene una cobertura suficiente y que me garantiza también incluso que puede garantizar un proyecto, como lo dice aquí, un proyecto productivo, que es el objeto del financiamiento, y que la garantía va a adquirir un valor a futuro. Eso, para mí, en esta ley que es de reciente aprobación, aplicaría perfectamente el concepto y toda la metodología que sigue el registro de garantía inmobiliaria. Ahora, para ver rápidamente cuáles son un poco las opciones conforme al catálogo de operaciones que se pueden dar o en garantía inmobiliaria, es importante que nuestra concepción es que la ley y el régimen general es un habilitador fundamental y muy importante de nuevas figuras en concepto de garantías, que permite que los acreedores y deudores generen una interacción en la que podamos ganar, ¿verdad? Es decir, tanto gana el deudor, que puede dar más bienes en garantías, como ganamos nosotros, que podemos asegurarnos mejor los créditos que se otorgan a nuestros clientes, y pero que pueden ser mejoradas conforme a las actividades y al uso mismo de lo que ya la ley define, que pues consideramos que hay mucho por desarrollarles. Incluso también se puede hacer algunas mejoras a su regulación. El artículo 6 de los bienes garantizadores de la Ley de Garantías Mobiliarias define una especie de listado de cuáles son los bienes que se pueden
constituir como garantía mobiliaria es subrayado lo que considero que son pues un poco más importantes y que tenemos nosotros una línea al menos de trabajo en la que podemos trabajar, podemos darle un poco más de desarrollo. Derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, tenemos ya un par de casos, cuentas de depósito de dinero y cuentas de inversión, acciones y participaciones sociales, y cualquier otro bien, derecho, contrato o acción a que las partes atribuyen un valor económico. Vamos a ver rápidamente, tomando como base este listado subrayado, cuáles son algunas que podríamos trabajar a futuro. Y aquí queremos hacer una propuesta, una especie de propuesta, ya la hemos hablado algunas otras veces, pero en la garantía mobiliaria abierta. Y aquí me quiero enfocar y quiero ser claro que me quiero enfocar respecto de un análisis sobre la ley, las herramientas que ya la ley tiene y que también se podrían mejorar, no así respecto de la operatividad actual del registro. La garantía mobiliaria abierta, en realidad, para hacer un símil, vendría siendo como una especie de hipoteca abierta, para que se nos sea más fácil la concepción. Podría facilitar el acceso a líneas de crédito, es decir, hace más barato y constituyendo una garantía mobiliaria para cada operación de crédito. Al igual que pasa con la hipoteca abierta, podríamos tener una garantía mobiliaria con un valor definido, determinado, que nada más se va a estar valuando cada cierto tiempo, y sobre ese cupo, digamos, que me da una garantía o la cobertura que me da una garantía, yo puedo estarle dando financiamiento a un cliente. Según nuestro análisis, no sería necesario hacer una adecuación normativa al Código Civil, que el Código Civil es prácticamente bien complicado de hacer una modificación, y encaja perfectamente con el concepto del artículo 4. En el de acciones y participaciones sociales, en realidad creo que no vale la pena tiempo detenerme mucho, pero es una de las que también muy bueno, lo vemos con muy buenos ojos que se pudiera desarrollar también para hacer una garantía mobiliaria sobre acciones y participaciones de la sociedad, ya sea, obviamente son títulos, valores de acciones. Hay dos modalidades en las que podría darse con desplazamiento o sin desplazamiento. Pero como les digo, por razón del tiempo, creo que voy a pasarlo bastante rápido. Los derechos de propiedad intelectual, el artículo 36 también ya nos define cómo se podría hacer una garantía mobiliaria sobre marcas. Y aquí pues hemos tenido dos casos bien importantes. También vale la pena mencionar de que hay una legislación originaria también que hay que cumplir, ¿verdad? Que es la ley de marcas y otros signos distintivos. Es decir, aparte de la ley de garantías mobiliarias, tendría que cumplirse con la legislación originaria al respecto. Los dos casos que hemos tenido, pues nosotros ha sido, se tomaron en garantía unas franquicias de un cliente que tenía algunas, pues era un franquiciado, pero en ese caso se tuvo que hacer una hipoteca de empresa en razón de la complejidad de las marcas y de la complejidad que implica una franquicia. Pero este tema que está ahora mismo es muy importante, la valoración económica de las marcas es algo que en miras a seguir desarrollando las garantías mobiliarias sobre marcas, hay que ir demandando del mercado. En otro caso que tuvimos, una empresa de bebidas, estaba una muy gran empresa de bebidas, no voy a decir el nombre, pero que todos deducimos cuál es, empezó a vender parte de su producción, de su productividad, de su planta y toda la inversión que tenía en el país. Un cliente estaba interesado en comprar una parte de esa producción, y dentro de esa producción había dos marcas importantes de bebidas que obviamente estaban comprando toda la productividad en general, pero dentro de todos esos activos habían dos marcas muy importantes y muy conocidas en El Salvador, y financiamos la compra de esas marcas y se tomó en garantía mobiliaria, se estructuró muy detenidamente en garantía mobiliaria esas dos marcas. Pero nos topamos, entre otras cosas, con este problema, la valoración económica de las marcas. ¿Cuánto valen esas marcas? Aquí en el país no hay digamos, peritos especializados en evaluar unas marcas, al menos de esa envergadura.
Así que se tuvo que hacer una integración, ¿verdad? De los equipos financieros y pues análisis de cómo, en cuánto se podían valorar esas marcas. Obviamente también estamos hablando de flujos actuales y de flujos futuros que produce la comercialización de esas marcas. Sobre las cuotas de participación de un fondo de inversión, también vemos un mercado o una posibilidad bastante importante. Los fondos de inversión están desarrollándose. Banco Agrícola tiene su propia gestora de fondos de inversión. Hay otros dos participantes importantes en el mercado financiero que hacen fondos de inversión. Pero aquí también vemos una oportunidad, tal como ya veíamos el catálogo del artículo 6, pues permite que esos flujos de dinero que implican las cuotas de participación en los fondos de inversión puedan también tomarse como garantías mobiliarias. Y pues están algunos conceptos generales de los fondos de inversión, pero es una muy buena posibilidad. Incluso aquí habíamos hecho una especie de esquema de cómo funcionan los fondos de inversión y las cuotas de participación de los mismos. Y pues están como las conclusiones de que por qué procedería una garantía también sobre esas cuotas. Los cánones de arrendamiento también son importantes. Los derechos económicos de contratos de arrendamiento, pues básicamente son todos aquellos flujos de efectivo que, concepto de canon, una persona recibe como arrendador, como propietario de un inmueble y al mismo tiempo lo concede a un acreedor. Sin embargo, ahí sí quiero hacer una acotación. En muchos casos se nos ofrece esos flujos futuros, esos derechos económicos, como una forma de pago. Es decir, ese flujo está ya permanentemente dentro de ingresando como parte de un flujo de efectivo para pagar las cuotas de un crédito. Pero también en algunos casos se nos otorga como una garantía, en este caso es importante la inscripción como una garantía mobiliaria. En caso de que haya un impago de la obligación, yo la hago efectiva para que sus flujos comiencen a repagar el crédito. Entonces, rápidamente, esas son unas de las tantas figuras que consideramos que se podrían desarrollar aún más respecto de la ley de garantías mobiliarias. Y como una especie de conclusiones rápidas, creo que nos interesaría de que el registro obviamente adquiera un mayor protagonismo, que se refuerce un sistema integrado de control cruzado de garantías, podríamos llamarlo así. Tenemos el caso especialmente con Hacen, que todavía hay una especie de desconexión, que ya también lo hemos analizado muchas veces y pues sé que se está trabajando para resolver, para que no haya una doble inscripción o la necesidad más bien de una doble inscripción, no obstante la ley ya lo regula, que haya una sistematización y comunicación entre los registros, especialmente con los originarios, y también sería muy importante, como acreedores nos interesaría de que también todos estos actos se les dé el peso de la fe registral. Y también, pues, mejorar un poco ahí el concepto de garantía y que no obstante ya están listados también cuáles son los contratos o cuáles son las acciones que se entienden competencia del registro de garantías mobiliarias. Hay algunas que probablemente haya una atipicidad en cuanto a los conceptos. Pues, por ejemplo, tenemos el caso de los arrendamientos financieros en los que al final de cuentas no hay una garantía, pero que sí existe, está como una competencia del registro de garantías mobiliarias. Pero en general nosotros estamos muy complacidos con el camino que se ha recorrido y estamos muy dispuestos pues a seguir construyendo un mejor camino para este régimen, para hacer un mayor desarrollo de la ley y un mayor desarrollo a las figuras que se pueden conceder como una garantía mobiliaria, que es de mucho interés también para nosotros. Así que me quedo hasta aquí. Muchas gracias por el tiempo. Y si hay cualquier pregunta, pues estoy muy
El licenciado Alemán. Nos gustaría saber si hay alguna pregunta por parte de nuestros participantes para el licenciado Alfaro. Licenciado Alemán. Sí, por el momento no hay ninguna pregunta para el licenciado Alfaro. Muy bien. Hemos estado observando que usted ha estado ya respondiendo, ¿verdad? En el chat. Considero entonces, el licenciada Arlen, por favor, si puede conectar la cámara. Ahí también el licenciado. Muy bien. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta adicional, considero que podemos en este momento, pues, tomarnos este tiempo para agradecerles a todos nuestros usuarios que estuvieron conectados, a nuestros panelistas, licenciada Iraeta, excelente presentación, licenciado Alfaro, de igual forma. Licenciado Alemán, gracias por haber estado ahí pendiente. Los invitamos a que nos acompañen en los futuros webinars. No sé si quieren decir algo, licenciada Iraeta, licenciado Alfaro. Pues por nuestra parte, igualmente agradecer, ¿verdad?, el tiempo. Sabemos que ya es hora de almuerzo. Sin embargo, agradecemos pues, la permanencia de ustedes en estos foros tan importantes y les invitamos pues a que sigan inscribiéndose a los futuros foros que vamos a tener a través y con apoyo de la ESCOR. Y agradecer nuevamente a Moisés por estar aquí y pues por quitarle también su tiempo de almuerzo. No, yo muy agradecido, muy complacido. Saben que estoy siempre a la orden. Gracias a ti, Arlen, y a Fernando por siempre tenernos en cuenta y siempre dispuestos a colaborar. Bueno, muchas gracias entonces. Les deseamos feliz provecho a todos y tengan muy buenas tardes. Feliz tarde, chao. Gracias.